Saludo ahora al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Podemos seguir pretendiendo, doctor Cosío, que en este país no tenemos un conflicto interno? Fíjate que esa pregunta es muy importante. Hace algunos años, el estudio terminó en el 2018. El ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, junto con un par de universidades, una suiza y una holandesa, hicieron un estudio para ver si las condiciones que se estaban presentando en México podían ser calificadas o no de conflicto armado interno. ¿Esto qué significa? Que hay, primero, bajo un criterio de organización de los contendientes y segundo, de intensidad de las contiendas o de los conflictos, estas organizaciones, insisto, muy serias, muy acreditadas, consideraron que sí había un conflicto armado interno. ¿Y esto qué significa? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se firmaron 4 convenios, 4 convenciones internacionales, son las convenciones de Ginebra, que están o buscan que en las situaciones de guerra terrestre, guerra marítima, prisioneros y población civil, se dé una racionalidad, se respete a la población, se respete a los prisioneros, no se realicen actos de barbarie. Y posteriormente se entendió que había también estos conflictos armados internos, que son grupos que pelean contra el Estado. En su momento fueron grupos guerrilleros, pero ahora también se consideran grupos de la delincuencia organizada, como los que tenemos en el país, donde se puede presentar, insisto, este conflicto armado interno. Y lo que se busca es respetar, cuidar, en la medida de lo posible, a la población de las hostilidades que están teniendo estos grupos. Ese estudio del ITESO y de la Comisión Mexicana quedó pues en el olvido, el cambio de gobierno, etcétera. Pero creo que de verdad, después de las atrocidades que hemos estado viendo ya desde hace muchos años, y esta de Lagos de Moreno que a todos nos dejó de verdad perplejos, contritos, creo que sí vale la pena recuperar esta discusión y ver si es factible invocar el derecho internacional humanitario, diferente al derecho internacional de los derechos humanos, son dos cosas distintas, para efectos de tratar de proteger a una población pues que está siendo maltratadísima por las Fuerzas Armadas del Estado mexicano y por los grupos criminales. Sí. Cuando ve uno el número de muertos, y también te pongo sobre la mesa el tema de los desaparecidos, José Ramón, y uno lo compara, yo simplemente, después de leer tu texto el día de ayer, veía cuántos muertos, hay por supuesto un debate, ¿no?, hay en Ucrania, de cuántas bajas ha habido en la guerra la invasión rusa a Ucrania. Las bajas ucranianas se acercan a 70,000. En esta administración, la administración de López Obrador, llevamos más de 130,000 muertos aquí y 2,000 y pico al mes, y tú dices, bueno, allá claramente se reconoce que alguien está invadiendo otro país y eso provoca un conflicto. Aquí procesamos 200 y pico de miles de muertos como si fueran parte del paisaje. Eso es lo que tiene que ver con muertos. Desaparecidos. Argentina tiene una crisis porque desaparecieron 30,000 personas y aquí tienes en el contador más de 120,000. Y a ver qué pasa con la oficina que lleva esos temas, y miramos para otro lado como si dijéramos que este país pues es el más fino del mundo, y aquí esto no ocurre, José Ramón. Fíjate que sí, y el presidente López Obrador desafortunadamente sigue suponiendo, digo, en su imaginación, desde luego, que todo esto tiene que ver exclusivamente con el presidente Calderón. Es verdad que el presidente Calderón inició esta llamada guerra contra el narcotráfico. El presidente Peña siguió con la misma guerra, no hizo ninguna modificación jurídica, y el presidente López Obrador no solo la ha seguido, sino la ha incrementado, le ha dado nuevas funciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina para que combatan. Y intentó llevar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, eso la Suprema Corte le dijo que no se podía, pero sí se ha venido incrementando. Y algo que es muy importante también ver es que el tipo de calibre, que es el tipo de armas de fuego, las maneras en las que se ha incrementado la guerra, pues sí son de verdad pavorosas en ambos bandos, porque también del lado de la delincuencia han aumentado sus calibres, sus vehículos
armados, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto me parece que sí es de una violencia extraordinaria, de una magnitud extraordinaria, la forma de organización, el equipamiento que están teniendo las fuerzas en combate es precisamente sobre lo que estos tratados internacionales están diciendo. Y yendo al punto específico que tú tratas, Leonardo, tanto el número de personas muertas, ahora son abatidos, una serie de eufemismos, pero son personas muertas en condiciones, muchas de ellas en combate entre grupos delincuenciales o entre grupos delincuenciales y el Estado, es altísimo. Las personas desaparecidas, las violaciones a derechos humanos que se han ido denunciando, todo esto es una situación de conflicto, es una situación de guerra que pues sí es muy importante discutirla. Cuando empezó el sexenio, te acordarás tú y nuestra audiencia, que estaba la discusión acerca de si íbamos a ir a una justicia transicional, igual inclusive decir que iba a venir el Papa Francisco a hablar de estos temas, en fin, una serie de cuestiones que poco tiempo después... La encargada era que hoy es ministra, pero bueno, sigue por favor. Y que no solo no hubo justicia transicional, sino que se incrementó la presencia de las Fuerzas Armadas, las policías civiles no se han fortalecido en los estados y estamos en una situación muy caótica. Pero más allá de todo eso, ¿dónde está la población civil? ¿Quién la está protegiendo? ¿Quién está tratando de ver cómo se recogen a los heridos? Hoy salía que entraron fuerzas delincuenciales a un hospital a secuestrar a una persona. No sabemos si para ejecutarla, desaparecerla, torturarla, rescatarla. En fin, son noticias de hace unas horas. Entonces, esta situación sí me parece que tiene que tener un cambio completo de rumbo. Ya sé cuáles van a ser los argumentos, todos lo sabemos, la soberanía nacional, que se van a reconocer a los grupos armados como grupos beligerantes de acuerdo con el derecho internacional. Nada de eso acontece. Es un tratado donde las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional toma acción, insisto, no para reconocer delincuentes, no para legalizar drogas, simple y sencillamente para tratar de introducir alguna racionalidad en la protección de la población civil mexicana que la está pasando en muchas zonas del país realmente muy mal. Sí, vive con el Jesús en la boca. José Ramón, muy agradecido contigo como siempre. Al contrario, muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches para ti y para todos. Doctor Cosío, miembro del Colegio Nacional, hoy para fortuna nuestra, compartiendo esta reflexión con usted. Voy ahora con